Muy bien, vamos a programar esto para que quede como corresponde en público. Denme un segundo los que lo miran repetido. Vamos a hacer la transmisión. Siempre me pasa lo mismo, tardo unos segundos hasta que me aparece y después lo comparto. Ya todos saben cuál es el mecanismo. Ahora sí. Estamos en vivo. Ahora sí. ¿Cómo les va? Buenos días. Vamos compartiendo hasta que algunos van llegando. Hoy tenemos una transmisión muy especial. Tenemos un invitado especial. Ayer los que vieron la transmisión con Anita Baloy, no les pude dar el nombre porque no lo tenía confirmado, ¿viste? No me puedo adelantar a dar nombre cuando todavía no tenés completamente confirmado, porque si no, ¿viste? Parece que después sos medio trucho y ya la fama no es muy buena. Imagínate que encima tiro con eso, estamos con problemas. Para un cachito, vamos a compartir esto, compartimos por acá, vamos a compartir esto, compartir. Denme un segundito, ya los miro y los saludo. Esperen un cachito, ténganme paciencia. Yo no sé por qué no me permite compartir varios grupos juntos el celular, viejo. La compu sí, pero el celular no, y la compu la estoy usando, entonces no puede. A ver, ya los escucho a todos. Esperen un cachito, metemos el banner, pongo los comentarios acá, si los miro. Buen día, Marcelo. Si por lo menos voy saludando a los que me comentan. Si me comentaste, si no me comentas, no te puedo saludar porque no te veo por ahora. Así, viste, te amenazo y todo. Uno más. Y no compartimos más. Uno más, no compartimos más. ¿Dónde estás? Acá estamos. Muy bien, ya estamos llegando. Muy bien, Luciana, buen día, David, buen día, Elena, buen día a todos los que se van. Tenemos una transmisión súper especial, no se lo pierdan. Vamos a hablar de los tiempos que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo y el secularismo que trae. Y bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Buen día, Fernando. Tenemos como invitado a Santiago Alarcón. Algunos no conocen el nombre, yo, es muy interesante. Y yo, Rincón Apologético. Sí, ese sí. El tipo hizo más famoso el nombre del programa que él. Es como que a mí me vean en la calle y vos sos Café con Fe, me digan, ¿viste? Una cosa así. Bueno, pero está bien. Es el trabajo que él está haciendo y realmente lo hace de manera muy buena. Así que le agradezco desde ya por querer compartir, por tomarse este café conmigo. Muy buenos días, Santiago. Muy bienvenido a Café con Fe. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pastor, ¿cómo le va? Dios le bendiga, Dios bendiga a todos los que están mirándonos. Y me parece que entonces el graph acá abajo tendría que cambiar, no Santiago Alarcón, sino Rincón Apologético. Claro, Rincón Apologético. No, me pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va tratando esta situación? Bueno, a ver, nada, acostumbrándome a una nueva manera de vivir, de encarar los días, de encarar la vida, los proyectos y demás. Quizás no es lo que imaginábamos, lo que pensábamos ni lo que deseamos, pero bueno, acá tratando de amoldarnos por lo menos de manera transitoria al menos a esta forma de vivir, ¿no? Y esperemos de que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Vos sabés que me tiraste una palabra y a mí me disparó un versículo. Con vos vamos a hablar mucho de eso, así que a ver cómo lo podemos acomodar. Porque es verdad lo que vos decís, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Nos vamos tratando de acomodar a este estilo de vida. Y me vino inmediatamente el versículo que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que la voluntad de Dios sea buena. Bueno. ¿Cómo logramos entender, cómo logramos renovar la mente en estos tiempos para no amoldarnos al mundo actual, ¿no? Yo sé que está hablando en otro contexto, no estoy haciendo exégesis del texto, pero digo, me sonó, cuando lo dijiste me sonó, ¿no? Digo, la verdad que no nos adaptemos, ¿no? Totalmente. Y bueno, justamente los que tratamos de hacer apologética tenemos cuidado a la hora de formular este tipo de frases, acuñando algunos términos que nos pueden servir como defensa.
Por eso justamente dije transitoriamente, ¿no? Porque Exacto. creo de que no deberíamos de amoldarnos ya como estilo de vida prefijado, ¿no? No debemos de pensar de que esto debería de continuar así y es un nuevo estilo de vida bajo ningún punto de vista. Sí, transitoriamente creo de que deberíamos de dar tiempo, ¿no? Pero bueno, usted ya sabe cuál es mi opinión y creo de que todo debería volver a ser como era antes. Ahora, tiene mucha razón. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de ese texto, es sumamente interesante de que encara directamente al sistema de este mundo, ¿no? Tratando de hacernos ver a nosotros los cristianos de que no deberíamos de buscar encajar dentro de este sistema, sino más bien tratar de traer la cultura del reino de Dios a este sistema para impregnarla de tal manera que la cultura de este mundo cambie conforme cambia la iglesia, ¿no? Conforme madura la iglesia, ese tipo de cambio me refiero. Así que sí, creo que es más que nada una cuestión transitoria. Bien, vos sabés que vas diciendo cosas, a mí se me van disparando cosas en la cabeza, yo soy así y te voy a ir llevando de un lado para el otro. Por favor. Hablábamos de nosotros impregnar con la cultura del reino la cultura, y hoy cuando uno ve, le da la impresión de que sucede a veces lo contrario, ¿no? De que es la cultura secular la que impregna a la iglesia, no a la cultura del reino. La cultura del reino no puede ser impregnada, pero sí a la iglesia, sí a los que deberían ser parte del reino, y que hoy todavía capaz que están un poco en el hall de entrada. Entonces, como que veo, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy una persona, por supuesto no pretendo que las personas piensen como yo, ni que actúen como yo sé que soy contestatario, soy hasta border en muchas cosas, lo entiendo, lo asumo y está muy bien, pero digo, cuando llega la persona a insultar a un pastor porque actúa de una forma en la que ellos no lo harían, por ejemplo, yo ayer fui a ver, la verdad lo digo, no tengo problema, fui a ver la marcha que se hizo en Plaza de Mayo, ni quiero que se vayan todos, respeto los procesos democráticos, ni fui a pedir la cabeza de nadie, simplemente fui a ver cómo estaba el movimiento y a decir, yo también tengo derechos que han sido vulnerados y reclamo por la devolución de esos derechos, reclamo por la devolución del derecho de visitar a mis hijos, de congregarnos en la iglesia, de que me devuelvan los jubilados que tienen que pagar, nada, pacíficamente, con mi barbijo, con mi alcohol en gel en el auto, cuando me subí al auto inmediatamente, o sea, prolijamente, tratando de guardar el distanciamiento social. Y hubo gente que me insultó por que era un idiota, una cantidad de cosas, algunas fuertes, porque no actuó como la gente espera que actúa. Entonces, digo, terminamos actuando igual que el mundo o reaccionando igual que la cultura del mundo, siendo parte del reino. ¿Qué es lo que sucede? Que eso de fuera del reino, esa cultura secular, impregna tanto el reino. ¿Por qué sucede eso? A ver, tal y como usted dice, ¿no? Yo tampoco busco bajo ningún punto de vista de que la gente piense igual que yo, simplemente comunico ideas personales que tengo, que pueden estar equivocadas o no, pero hasta el momento son las que sostengo, ¿no? Habiendo dicho eso, personalmente, ¿no? Vuelvo a repetir, por favor, que nadie se sienta aludido o mal por esto, ¿no? Pero personalmente creo de que en estos últimos años la iglesia, particularmente evangélica, le ha dado mucha prioridad a las experiencias personales antes que a la palabra. Y ahora quiero construir el caso de por qué es que digo lo que digo, ¿no es cierto? Y cómo llego a responder lo que usted está diciendo. En muchas ocasiones tuve la oportunidad de poder visitar iglesias, hermanos, círculos cristianos y demás, y me he dado cuenta de que partiendo desde los jóvenes en adelante, la gente no tiene mucho interés en hacer que los textos bíblicos reformulen nuestra manera de pensar y modifiquen nuestras ideas con respecto a la vida, al mundo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Me resulta sumamente interesante el testimonio del siglo I de la iglesia primitiva, donde yo no sé si ustedes recuerdan la persecución de Nerón, la persecución de Domiciano,
la persecución de Nerón comenzó por una locura de él, incendiando Roma, etcétera, y utilizando a los cristianos como chivos expiatorios. Pero ya para ese entonces, los cristianos eran odiados particularmente en Roma, eran rechazados en Roma. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eran rechazados? ¿Por adorar a Cristo? No, no eran rechazados por adorar a Cristo. Eran rechazados porque no adoraban al emperador como a un dios, ni tampoco a los dioses romanos. ¿Y cuál era el problema? El problema es que Roma vinculaba la religión con la política. La religión era política. Entonces, si vos no te sumabas a la manera de ver la religión como la veía Roma, podías producir una desestabilización social. Acá el problema no era un problema religioso, no era un problema directamente hacia los cristianos, ni tampoco una persecución por perseguir a Cristo, por adorar a Cristo, sino más bien los romanos, la sociedad veía mal a los cristianos porque los cristianos no se amoldaban a la cultura de Roma, creyendo que adorando a los dioses de Roma y al emperador podían unificar al reino, traer la paz, mantener la estabilidad social, etcétera, etcétera. Luego vemos, al pasar ya en el siglo II y siglo III, vemos de que Roma empieza a sufrir ciertas crisis, tanto hambrunas, tanto desestabilización social, etcétera, etcétera. Y hay algunos que empiezan a echarle la culpa a los cristianos, diciendo que esto es culpa de los cristianos, dado que los cristianos no se amoldan a la cultura de Roma, adorando a los dioses de Roma, etcétera, etcétera. Entonces los dioses se enojan con Roma, por así decirlo, y dejan de protegerla, de hacerla prosperar, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto? A que los primeros cristianos en el siglo I, pese a que no tenían el Nuevo Testamento, ellos recibían la palabra por medio de la tradición oral, ¿no es cierto? Y era tan fuerte la palabra para ellos, representaba tanto la palabra para ellos, las palabras de Jesús eran la columna vertebral del cristianismo del siglo I, de tal manera que ellos reformulaban su manera de vivir y de ver el mundo, sabiendo que esto les podría traer persecución, ¿y persecución en qué sentido lo digo? En el ser odiado por todos, en el ser mirado por todos, ¿no? ¿Pasa algo parecido con respecto a lo que usted vivió? Se te cortó el audio, Santiago. Se te muteó. Fíjate, ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, ahí está. Decía de que parece ser algo, pese a que es un poco, no tan trágico como lo vivían los cristianos del siglo I, pero es algo parecido a lo que usted sufrió ayer, ¿no? La sociedad levantando el dedo y apuntándonos a aquellos que estamos en contra del sistema o de lo que las autoridades dicen, sabiendo de que en cierto sentido resulta ser hasta irracional, ¿no? Entonces, volviendo al caso del tema de que parece que los cristianos nosotros nos amoldamos. Creo que la clave está en la palabra de Dios. La palabra nosotros la sabemos teóricamente, todos nosotros nos hemos criado con la palabra teóricamente, pero creo que hay una disciplina que dentro del pueblo cristiano y en ciertos círculos evangélicos falta lamentablemente, que es la reflexión acerca de la palabra. Leemos la palabra, oímos la palabra, recordamos la palabra, la tenemos como teoría, pero nos olvidamos de reflexionar acerca de ella. Y cuando no reflexionamos, no sabemos cómo eso que fue escrito en el siglo I, trasladarlo al siglo XXI para hacerlo aplicable a los problemas socioculturales que tenemos el día de hoy. Al menos ese es mi punto de vista. No, me parece muy bien. Sí, es interesante, ¿no? Ver cómo, lo selectivo que somos con los textos y con la aplicación de los mismos. A mí me llama mucho la atención y honestamente te digo, es algo que me irrita bastante. Lo hablábamos con Gabriel Valerini, con el que estuvimos ayer. Es una de las cosas más irritantes. Cuando vos usás la palabra de Dios, tomás un texto de la palabra de Dios, lo descontextualizás por completo para poder justificar un pensamiento personal, ¿sí? Entonces usás un texto de la palabra de Dios y señalás y acusás, y vos decís cuánta ignorancia hay de lo que vos decís, ¿no? Del elemento reflexivo en la palabra, de la capacidad de no leer la Biblia como lees el Clarín o La Nación, sino entender que la palabra tiene un mensaje implícito en todo su contexto, que no podés eliminar, no se puede eliminar de ninguna manera el contexto de lo que se está
diciendo, porque entonces estaría forzando la palabra a decir lo que a vos te gusta y no lo que está diciendo realmente. Y no podemos, estamos torciéndole el brazo a Dios para que diga lo que yo quiero, ¿no? Lo Totalmente. tenemos de rehén para utilizar sus palabras a nuestro favor, ¿viste? Y qué tremendo. Y hablábamos un poco, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que veníamos, con lo que habíamos pensado de la secularización de los tiempos. Hoy me da la sensación, ayer leí un escrito que la verdad es que no se sabe, yo busqué y no hay nada que pruebe, que se lo atribuían al escritor de Narnia, un texto de un libro que él sí escribió, que es Cartas del Diablo a su sobrino. Exacto, no sé si lo viste, andaba dando vuelta un escrito de una carta, teóricamente una carta apócrifa, una carta que no fue publicada, y muy interesante, y él habla del miedo, ¿no? El diablo dice que hemos podido dominar a través del miedo. Pero hay una frase que a mí me quedó, independientemente de que sea o no sea de este escritor, hay una frase muy interesante que dice, logramos que la gente deje de pensar en la vida eterna, que la gente crea que esta es la única vida que tiene. Entonces se aferraron tanto a ella que la cuidan sin importarles lo que tengan que perder. Y a mí me impactó mucho esa frase, porque es una de las cosas que veo, ¿no? Y yo no soy ni un místico, ni un delirante, ni estoy todo el tiempo hablando de escatología, pero la verdad es que hemos perdido, la iglesia ha perdido como tema de diálogo y de predicación la eternidad. Como que la eternidad hoy no es moda, a nadie le interesa hablar de eso, es espantagente, probablemente ahora nos bajen las visualizaciones y empezamos a hablar de eternidad, a la gente no le gusta saber nada de que algún día va a estar en otro lado. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista? ¿Esto es así? ¿Me parece a mí? Mire, comparto plenamente. Me quiero quedar un segundo antes de continuar con este punto particularmente. Me quiero quedar con un segundo con esto de lo que usted decía, ¿no? De reflexionar sobre la palabra. Y usted, de manera muy informal, pero muy bien, obviamente nos largó algunos principios exegéticos para nosotros al menos poder, ¿cómo decirlo?, captar la idea del autor cuando nosotros leemos las escrituras, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nuestros hermanos, al menos aquí en Argentina, conocen estos principios exegéticos? Y no quiero parecer un religioso, porque hay veces de que la gente, cuando uno empieza a utilizar este tecnicismo en las palabras y demás, automáticamente es como que se ahuyenta, ¿no? Tiene cierto temor, y no, eso no viene del espíritu, cosas por el estilo. Pero sería muy bueno que nuestros hermanos puedan reflexionar, porque hoy nosotros, por dar un ejemplo, podemos saber de que un texto no lo podemos entender sin su contexto. Pero hay gente que, por más básico que parezca, no lo sabe a eso. Entonces, creo que la formación formal, valga la redundancia, dentro de las iglesias, al menos para la reflexión de la palabra, está faltando, y eso es algo que el diablo está utilizando terriblemente para desvirtuar las ideas de la iglesia, ¿no? Pero volviendo, eso es una mirada muy personal, pero volviendo al tema de la vida eterna, ¿sabe que yo pienso exactamente lo mismo, pastor? Nosotros estamos acostumbrados, y perdón si esta frase la utilizo y automáticamente la vinculan con alguien, no es mi intención, pero estamos acostumbrados a buscar el reino aquí y ahora, ¿no es cierto? El tema de que todo es acá, todo es ahora, todo tiene que ser ya. Estamos acostumbrados a las promesas de Dios como deliveries, o creemos, o queremos, mejor dicho, hacer de que Dios actúe a nuestro tiempo según nuestros propios deseos. Y ojo, no estoy diciendo de que esas intenciones partan de un corazón malintencionado bajo ningún punto de vista. Esto es una cuestión que me parece a mí cultural, en la que estamos acostumbrados del aquí y ahora. Pero el día de, ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 días atrás compartía en mi espacio una reflexión y que creo que está en sintonía con esto, ¿no? Y decía, la promesa olvidada del evangelio.
¿cuál es la promesa olvidada del Evangelio? Todos nos quedamos con aquellas cosas que pueden ser aplicables ahora, ya, ¿no es cierto? Y como en los programas de Radio Cristiano levantamos así la perlita y es como que queremos que esa palabra de alguna manera nos afecte ahora y cambie nuestra realidad. Pero la promesa más grande del Evangelio, personalmente, esto es una opinión muy personal, es una de las más olvidadas. Y dice, si yo no me equivoco, corríjanme lo que están mirando usted mismo, pastor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y 5, si yo no me equivoco, dice que Él enjuagará toda lágrima y se irá todo dolor, todo sufrimiento. Esa es la promesa más grande del Evangelio. Eso es a donde los cristianos apuntamos. Nuestra esperanza como cristianos tiene que estar fundamentada en la vida después de la muerte, en la resurrección. ¿Cuántos sermones hoy oímos acerca de la resurrección? De que en aquel día Él regresará con todos los que hayan muerto en Cristo. Y obviamente, a mí tampoco no me gusta mucho hablar de escatología porque creo de que también es mucho una mirada personal y no podemos llegar a ser 100% objetivos con respecto a nuestra interpretación de lo que pueda llegar a ocurrir. Pero hay cosas que son muy claras en la Biblia y esta es una. El problema del dolor y el sufrimiento en el mundo, que es aquello que tanto a la gente la aparta de Dios, es aquella promesa más olvidada de los cristianos y del Evangelio. Es esa promesa la que nosotros deberíamos en estos tiempos difíciles promover como nunca antes. Dios ha determinado un momento en el que todo el mal, dolor y sufrimiento ha de terminar, ya no existirá más y viviremos en la plenitud junto con Cristo, ¿no? Entonces, creo que dejar de observar la realidad de lo eterno, ¿no? Nuestra vida después de la muerte, la resurrección y todo lo que tiene que ver con ello ha hecho de que vivamos el día a día, ¿no? El día a día en el Evangelio. Y creo de que eso nos va a conducir a un destino que no queremos llegar. Ahí está. Es verdad. Yo lo vengo observando, ¿no? Como que nos hemos... O gran parte, no podemos ser absolutos, ¿no? Pero gran parte de la iglesia se ha vuelto más en una, no desde el modo crítico, no lo digo desde el modo crítico, sino desde la observación. Se ha vuelto más un centro de restauración de personas en el presente que de preparación de personas para el futuro, para la eternidad. Y es cierto que todo comienza con la restauración de las personas en el presente. Es cierto que la iglesia es un hospital para recibir a los enfermos, es cierto que la iglesia es una casa que acoge a los que están sin techo, es cierto que la iglesia es la familia para los que no tienen familia, es cierto que la familia es la que le abre los brazos a aquellas personas a las que la sociedad le ha dado la espalda. Claro que sí. Es cierto que la iglesia te prepara para ser una persona de bien hoy, que te impulsa para no ser un delincuente, un ladrón, sino que te prepares, seas un profesional, salgas a trabajar, te ganes el pan con el sudor de tu frente. Es cierto que Dios bendice y que no va a faltar el pan en la mesa del justo ni en la mesa de su descendencia. Es cierto que las promesas de Dios son vigentes, pero es cierto que esta es una realidad parcial. Que es solo una parte de todo lo que Dios, porque Dios nos está preparando en esta tierra. Este es el desierto que nos lleva a la tierra prometida. Y muchas veces cómo se predica mal, ¿no? Y se predica, llegamos a la tierra prometida acá. Y entonces más allá no sé lo que será. Cuando vayamos al cielo, exacto, y ahí donde estamos. Entonces, esto es el desierto. Toda nuestra vida en la tierra es el peregrinaje en el desierto. Y va a haber momentos donde nos encontremos con un oasis, con una piedra que largue agua, con un maná y con unas codornices porque tenemos ganas de comer carne y Dios satisface ese deseo. Pero también va a haber momentos donde la nube se va a ir un poco más rápido de lo que nos guste y vamos a tener que levantar campamento y salir corriendo. Y es parte del peregrinaje en el desierto, ¿no es cierto? Así que bueno, qué interesante tener esta mirada, no perder la mirada en la eternidad. Totalmente. Vos sabés que siempre me acuerdo, y de hecho yo lo utilicé una vez, una prédica, no me acuerdo quién había sido que la había dado, me pareció brillante el ejemplo. Yo lo hice en la iglesia, lo copié, porque viste, las prédicas no tienen copyright, entonces uno puede afanar y no hay problema. Ni siquiera tenés que citar autor. Pero yo menciono que no es mía la idea.
Y esta persona, un muchacho muy joven era, estaba predicando y él hablaba, y él mostraba una soga muy larga, ¿sí? Estaba con una soga muy larga, y él hablaba, esta es nuestra vida, aunque en realidad la soga no debería tener fin. Y él agarraba un pedacito de la soga y decía, y esta es nuestra vida en la tierra. Y por cuidar este pedacito, decía él, nosotros no nos importa todo lo demás. O sea, toda la soga no tiene importancia. Para nosotros lo único que tiene importancia es este pedacito, que era la vida en la tierra. Y realmente me pareció muy gráfico y muy brillante la enseñanza, porque es realmente lo que hacemos. No nos concentramos en esos años de vida en la tierra, que en realidad nosotros decimos 80 o 90 años, pero desde que empezamos a generar cosas para nosotros son mucho menos, porque uno a los 10, 11, 12 años todavía no tiene mucha noción, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que son 60 años como mucho, y los últimos 20 como que tampoco ya empezás a pensar en eternidad obligatoriamente, ¿viste? Sabe que tiene mucha razón, pero mucha razón. Y la pregunta, personalmente, ojo, estos son opiniones personales, estamos charlando, ¿no? Nadie, por Sí, favor, claro. interprete como que estamos queriendo decir verdades absolutas, ¿no? No, Son ni opiniones sentar personales. dogma, no. Y digo, personalmente, yo durante muchos años sufrí ataques de pánico. Hace ya un año que he dejado de sufrirlos. No sé si el día de mañana regresarán, pero durante muchos años yo he sufrido ataques de pánico. Y me he dado cuenta que mi manera de ver el Evangelio cambió cuando comencé a reflexionar sobre la muerte. Reflexionar sobre la muerte hizo que mi mirada acerca del Evangelio cambiara completamente, porque ya no me servía ese Evangelio que promueven para comprarme un mejor auto o para, no sé, arreglar mi casa. Pese a que esas cosas son buenas, no, por favor, no estoy haciendo apología de lo contrario, bajo ningún punto de vista, pero sí hay cosas que son más importantes. Y hoy estamos tan sumergidos en esta sociedad de la comida rápida, del todos ahora, el entretenimiento, el no puedo pasar un tiempo reflexionando, porque hay veces, y mire cómo es esto súper interesante, de que hay veces de que la gente desea pasar el tiempo en la Biblia y no lo tiene. No tiene tiempo por el trabajo, por los chicos, por las tareas, por las ocupaciones, por esto, por lo otro. No tiene tiempo para reflexionar. Yo no creo que sea una justificación el día que estemos delante del Señor, ¿no? Pero es sabido de que hay gente de que no tiene el tiempo para poder hacerlo. Y ahí creo de que el diablo también nos ha ganado una muy buena partida, porque el no tener el tiempo para reflexionar sobre nuestra propia muerte no nos lleva a poder ser conscientes del grado de responsabilidad que nosotros tenemos con respecto al Evangelio y al reino de Dios. Y esto debería de convertirse en un hábito en nosotros. De hecho, si nos ponemos en contexto, tal como usted decía hace unas preguntas atrás, si nos ponemos en contexto, la pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a aquellos primeros cristianos a ser mártires? ¿Qué fue lo que motivó a aquellos primeros cristianos a entregar su vida y la de su familia? Porque creo yo de que, a ver, si llegara un día, el día de la persecución, me costaría a mí menos entregar mi vida que no hacer nada para evitar la muerte de mi familia. ¿Se entiende? Creo que eso a cualquier persona de bien le pasaría. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a esas personas a llegar hasta ese punto con sus convicciones? Fue su reflexión acerca de la muerte. ¿Qué pasa ya? Por eso es que se le llamaba la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia no pasaba directamente por el perdón de Dios. El perdón de Dios lo veían como una buena noticia solo los judíos, porque los judíos reflexionaban acerca del pecado y de ese obstáculo que no les permitía estar con Dios de manera plena, tal y como lo hicieron Adán y Eva. Pero las demás naciones no tenían esa cosmovisión. Las demás naciones veían a la muerte como un destino compartido por todos. Las demás naciones decían, la vida es aquí. Muchos judíos también pensaban de esa manera. Entonces, ¿cuál era la buena noticia? La buena noticia es que para el único problema que el ser humano no tenía respuesta, Cristo vino y se la dio, que era el problema de la muerte. Entonces, todos lo abrazaban el Evangelio por esta buena noticia: evitar la muerte. Nosotros tenemos algo inherente en los seres humanos, que es ese rechazo a la muerte. Parece que hemos sido creados para no morir, ¿no es cierto? Y cualquiera que lea las primeras páginas de la Biblia sabe de que esa fue la primera intención de Dios. Entonces, como que hay un rechazo en nosotros a la misma idea de la muerte. Pero cuando observamos de que la vida, al presente al menos, por el problema... ¿Se te cortó? Se te cortó el audio.
Ahí estamos. Ahí está. Entonces, para cerrar nada más decía, entonces si nosotros reflexionamos sobre este problema que tenemos en el presente dado por el pecado, me parece de que reflexionar acerca de la muerte nos va a alinear con respecto al Evangelio y nos va a llevar a vivir de una manera distinta, una manera más radical, diría el autor David Platt, ¿no? Así es. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Ese texto, yo creo que no escucho predicar de ese texto hace 30 años, por lo menos. Sí. La última vez que lo escuché mencionar, creo que lo estaba usando Marco Witt para una canción. En la época de oro de Marco Witt. Pero de verdad, Sí, no existe, no hay sermones famosos en los últimos tiempos que hablen de eso. Hablabas de la muerte, de la vida, te voy a meter en un terreno incómodo, perdón, No, por favor. Podés salir elegantemente por otro lado, pero yo te voy a traer igual. Hace algunos pocos días hubo una nota que tenía una frase que se hizo tristemente célebre en estos días, incluso un predicador muy famoso el final de semana habló de esa frase y la criticó fuertemente. Yo también la critiqué fuertemente y critiqué todo el contexto en el que esa frase fue escrita. Y esa frase decía: ninguna actividad religiosa o espiritual vale más que la vida. Pareciendo que iba a contramano de esto que estamos hablando nosotros, ¿no? De que hay actividades no religiosas. En realidad, cuando dijeron religiosas estaban intentando hablar de espirituales. Hay actividades que merecen o han merecido a lo largo de la historia la vida. De hecho, la confesión de Jesús es una actividad espiritual. Los pastores y ministros que han ido a orar en la época de la peste y han muerto porque la han contraído, porque han ido a orar, era una actividad espiritual. Bien podían haber mandado un lienzo bendecido. Es bíblico, te dicen, le mandan un lienzo bendecido y no tienen por qué ir. O sea, y se libraban del contagio. O sea, históricamente siempre pudimos tener excusa para no tener contacto físico. No es ahora porque tenemos internet. Internet es mucho más eficiente, pero siempre hubo excusas para no tener contacto físico. Pero siempre entendimos que las actividades, que el contacto, que el estar, que el orar, que el bendecir, es una necesidad y es parte de nuestra esencia como iglesia, ¿no? Pero hoy parecería que este secularismo justamente avanzó tanto que hay quienes creen que de verdad la vida terrena es más importante que la realidad espiritual. ¿Qué podemos decirle a las personas que hoy están escuchando esta transmisión, que han conectado con nosotros y que están ahí, ¿no? Porque dicen, no, por un lado, pará, pero acá me están diciendo que yo no puedo tener ninguna actividad, porque ninguna actividad es más importante que la vida, pero por otro lado sienten en su corazón, porque de verdad sienten el llamado a orar por alguien que está necesitando. No estoy diciendo, a ver, quiero que se entienda, no estoy diciendo salgamos todos y hagamos lo que querramos, no es llamado a la imprudencia, de ninguna manera. Soy de verdad una persona, de hecho los chicos tenemos un merendero, los vuelvo locos a los chicos del merendero, los vivo llamando, pónganse barbijo, pónganse máscara, usen guante, usen alcohol, los vivo, o sea, soy muy prudente. Pero digo, cuando la prudencia se convierte en miedo, a mí no me gusta ni un poquito. Entonces digo, ¿qué le decimos a esa gente que cree que el no hacer ninguna actividad religiosa o espiritual, que no ver a nadie, que no, eso es lo correcto hoy porque la vida es más importante? ¿Cuál es tu postura? Y si tu postura es diferente a la mía, no hay ningún problema, sentite en libertad de darme tu postura y en donde obviamente fundamentas esa postura. Bien, buenísimo. A ver, qué tema interesante y me encanta meterme en estos temas. A ver, lo comparto con usted a esto, me encanta. Personalmente creo que si nosotros vemos solamente la afirmación sin analizar el contexto y sin analizar otros elementos, me parece lógica, ¿no? El hecho de que la vida es más valiosa que cualquier actividad religiosa, ¿no? Porque en definitiva la actividad religiosa, Jesús
las implementó, las trajo a la Tierra por causa de la vida, para salvar al ser humano. En ese sentido, me parece que si la observamos a la frase puede llegar a ser correcta. Ahora, me parece que en un determinado contexto puede llegar a ser engañosa, puede llegar a ser ambigua. Hay frases que son ambiguas y terminan convirtiéndose en falacias cuando uno las convierte en afirmaciones, ¿no es cierto? O en conclusiones. Primero, hay varios puntos, ¿no? Hay varios puntos para tratar con respecto a esto. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y soy partidario de lo que usted dijo, ¿no es cierto? Yo no estoy haciendo apología de abrir las iglesias, de congregarnos, ni nada por el estilo. Creo que por ahora estamos justificados en mantenernos de esta manera, no sé, relacionándonos, ¿no? Creo de que no debe de ser esto la manera de perpetuar la nueva normalidad de la iglesia bajo ningún punto de vista, pero creo que de manera parcial nosotros podemos ¿cómo decirlo? No me sale la palabra correcta. Adaptarnos transitoriamente. Sí, transitoriamente. Todo esto tiene que ser transitorio, ¿no? Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es el menosprecio que hay de muchos hermanos en la fe con respecto a la actividad en la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, también recuerden de que está justificado utilizar la palabra iglesia no solamente para el cuerpo de Cristo, sino también para el edificio, para la congregación. La palabra iglesia es aplicable según el contexto a cualquier caso, porque después vienen muchas personas y dicen, no, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia somos nosotros. Claro, pero la iglesia también es el edificio, ¿se entiende? Yo creo de que el edificio, el congregarnos, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, no es necesario en el edificio, no es necesario para la vida de la iglesia, pero sí es muy importante. No es necesario, pero sí es muy importante. Recuerden una cosa, hay una frase que no sé de dónde se sacó y que creo en lo personal que es una frase errónea. Muchos dicen, yo soy la iglesia. Yo no creo que yo sea la iglesia. La Biblia no sostiene de que yo sea la iglesia. La Biblia dice de que la iglesia es la asamblea de los santos. O sea, la iglesia nunca es en singular. Yo soy parte de la iglesia. La iglesia es cuando nosotros nos juntamos, nos congregamos todos con una misma fe y un mismo propósito, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea que necesariamente la comunión de los hermanos es necesario para que un grupo de gente pueda llamarse iglesia. ¿Se entiende? Usted decía algo que comparto al 100 y tiene que ver con el contacto físico. No sabría utilizar los términos apropiados, quizás carezco de terminología para poder explicarlo, mi idea, pero hay algo sumamente llamativo en los evangelios que a mí al menos me resulta ser un misterio y tiene que ver con el contacto físico. El contacto físico parece ser que es sumamente importante a la hora de hablar de iglesia. Nosotros creemos de que a través de un Zoom, a través de una conversación que podemos tener virtual, podemos de alguna manera suplantar lo que nos proporciona el contacto físico, y no creo, primero, ni por la experiencia, ni tampoco creo que esté justificado en la Biblia de que eso pueda llegar a ser posible, bajo ningún punto de vista. La Biblia nos manda a consolarnos los unos a los otros, es llorar con el que llora y reír con el que ríe. En una situación como la que estamos atravesando, de una pandemia que supuestamente es tan mortal y demás, que ese es otro tema, pero en una situación como la que estamos atravesando, de una pandemia donde personas mueren, donde familiares no pueden ver a ciertos familiares que están enfermos, donde quizás hijos pierden a sus padres, padres pierden a sus hijos. Yo el otro día vi la historia de unos ancianitos que estuvieron casados durante 50 años y la mujer estaba internada y el marido no la podía ver. ¿Cómo haces para explicarle a ese hombre de más de 80 años de que no puede ver a su compañera de vida? Ahora, en esas situaciones, ¿qué hace la iglesia? No podemos decir de que a través de un mensaje de WhatsApp, de un audio o una videollamada, podemos de alguna manera suplantar lo que produce un abrazo. Hay veces de que un abrazo vale más que 1000 palabras, ¿se entiende? Claro. Pastor, usted habrá estado en 10.000 funerales más que yo por el ejercicio del pastorado. Y, a ver, en los poquitos que he estado yo en comparación suya, he notado de que hay ciertos momentos en donde vos tenés que llegar y no hay palabras, es simplemente abrazar a la persona, y ese abrazo transmite un montón de cosas que a través de las palabras no lo podemos hacer. Entonces,
hay un misterio en el contacto humano, y más en el de la iglesia que está unida por el Espíritu Santo, que no podemos pretender que sea reemplazado por la conexión de la tecnología, bajo ningún punto de vista. Y hay muchos cristianos que de esto no reflexionan. No, parece que no estamos reflexionando. Parece ser de que, bueno, lo tomamos a la ligera. Total, nosotros somos la iglesia y acá en mi casa podemos... No es así, no es así. Ahora, también, más allá de este problema que creo que es sumamente importante analizarlo, más allá de este tema, creo que también si nos remontamos al pasado, los primeros cristianos, recuerden cuando el gobierno les prohibía a los cristianos juntarse. La pregunta es, porque acá hay veces que nosotros sabemos de que hay cristianos en el pasado que han muerto por la fe de Cristo, pero desconocemos el contexto. Acá lo importante es el contexto. La pregunta es, ¿por qué los cristianos no podían reunirse? Porque como los romanos oían de que los cristianos adoraban a otro rey, ellos creían de que en cualquier momento iba a haber una desestabilización del gobierno impulsada por los cristianos, una especie de golpe de Estado. Entonces los romanos lo que le decían era, no se junten porque lo que nosotros queremos hacer es mantener la paz, queremos mantener la civilización, queremos mantener lo que es Roma, cuidar la sociedad. Eso es muy parecido a lo que sucede en la actualidad. Y los cristianos no hacían caso a eso, sino que luego podemos hasta remontarnos al tiempo de los catacúmenos, ¿no? Aquellas personas que se escondían, ¿no?, en las alcantarillas, ahí por debajo de las calles de Roma, ¿no? Y se reunían, ¿para qué? Para partir el pan y orar los unos por los otros. Hay veces de que nosotros nos creemos, y vuelvo a decir, es una mirada muy personal que puede ser de que mucho de lo que nos están viendo no sea aplicable a ellos. Por favor, no, esto es una opinión muy personal. Pero hay a veces que queremos parecer cristianos muy modernos, ¿no? Y claro, todo lo que sea religioso, religión, lo queremos, no, eso es muy religioso. Eso no es necesario. No, yo puedo adorar a Cristo en mi intimidad, con mi cuarto, pongo un poco de música, y listo, y se terminó. Nunca enfrentaríamos persecución, es bárbaro eso. Primero es eso. Y segundo, me llama poderosamente la atención, y esto obviamente amerita más tiempo de reflexión, que en el Nuevo Testamento, y esto me gustaría que lo piensen todos los que están del otro lado, en el Nuevo Testamento no hay ninguna promesa con respecto a que Jesucristo ha de manifestarse de una manera súper especial en nuestra intimidad cuando estamos solos. No hay ninguna referencia a esa. Lo que sí me llama la atención es que en palabras del mismo Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Entonces Jesús en sus propias palabras dice que de manera especial su presencia ha de estar cuando nos reunimos los unos con los otros, no cuando estamos solos en el cuarto. Es romántica la idea del solo en el cuarto, y por favor, yo no estoy haciendo apología de lo contrario. Yo paso solo tiempo con Dios, pero tengo que ser consciente de que la manifestación especial de Jesucristo no ha de estar en la soledad como llanero solitario, sino en la iglesia, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. ¿Se entiende? Entonces, volvemos al caso de la reflexión, la falta de reflexión en la palabra. Por otro lado, el partir el pan. ¿A qué se refería con el partir el pan? La Santa Cena. Muchos de nosotros también, yo escuché una vez a un pastor decir lo siguiente, a ver, si nosotros nos queremos apartar de todo lo que tiene que ver con lo religioso, todo lo ritualista, todo lo que tiene que ver con lo ritual, lo tenemos que sacar de nuestras iglesias, haciendo referencia al bautismo y la Santa Cena, y digo, por Dios, esto no cabe dentro de la mentalidad de ningún tipo de cristiano a lo largo de toda la historia. No hay nada más especial para el cristiano cuando se reúne con sus hermanos que partir el pan y beber del vino. Eso es otra de las promesas de Cristo. Hagan esto en memoria de mí. ¿Se entiende? Entonces los catacúmenos, ¿qué es lo que hacían? Exponían su propia vida con tal de poder reunirse y partir el pan los unos con los otros. Había algo especial en aquellos cristianos primitivos que veían estas actividades irreemplazable por cualquier otra. ¿Se entiende? Entonces,
creo de que nos falta, y en estos poquitos minutos obviamente no podría desarrollar la idea como quisiera, pero al menos nos falta pasar tiempo reflexionando, no solamente también en la palabra, que es lo más importante, sino también conocer nuestras raíces. ¿Cómo veían los primeros cristianos la verdad del Evangelio? ¿Qué es lo que ellos pensaban acerca de la vida del cristiano, ¿no? Y eso nos va a arrojar luz al tiempo que estamos atravesando. Tal cual. Vos sabés que es muy, muy interesante, y me voy un poco hacia atrás, ¿no? Y ya nos quedan pocos minutos. Me voy un poquito hacia atrás. Muy interesante el hecho de cómo la persecución, entre comillas, la persecución cristiana, está asociada a elementos políticos en realidad. Vos hablabas de los catecúmenos, y sin ir tan atrás, en Rusia, cuando fue la época de la iglesia subterránea, en realidad había una iglesia cristiana existente. La iglesia ortodoxa rusa nunca dejó de existir, siempre existió y era una iglesia que, entre comillas, es una iglesia cristiana, que cree en la existencia de Jesucristo y que cree en doctrinas emparentadas con las que nosotros tenemos, ¿sí? Pero que, digamos, de alguna manera negociaban, permitían determinadas cuestiones. O sea, el gran problema de la iglesia no era en realidad la doctrina de en quién creían, sino de qué cosas silenciaban, hasta qué punto se callaba la boca y decía, bueno, no hay problema, que el gobierno haga lo que quiera, nosotros no nos metemos con ellos y ellos no se meten con nosotros. Y por otra parte, en la contraparte tenías la iglesia subterránea, que eran los cristianos que tenían una vida de oración, que oraban para que el gobierno cambie, que oraban y que denunciaban el pecado, que hablaban acerca de los abusos, y esa era la iglesia perseguida. Y durante años, yo era chico, yo soy bastante más grande que vos, pero cuando yo era chico me acuerdo que había un ministerio, ¿sí? No me puedo acordar ahora cómo se llamaba, que mandaba unas revistitas, si anduviera mi señora por ahí le pregunto si se debe acordar, mandaba unas revistitas que hablaba de los mártires en Rusia y de la iglesia subterránea, y yo me acuerdo que leíamos eso, ¿no? Y decíamos, qué bárbaro estos hermanos, cómo son héroes de la fe, sin ir más lejos, bueno, el contexto de Watchman Nee era diferente porque en China sí estaba prohibido ser cristiano. Pero en Rusia no, en Rusia el cristianismo existía. Entonces, hoy no tenemos que, y no estoy hablando con esto de que nos encante y que hagamos una justamente apología de la persecución, persigan, no, porque si no, no somos buenos cristianos, no. Pero digo, tampoco creamos que el ser perseguidos o el tener que en algún momento transgredir alguna, porque va a llegar un momento, a mí lo que me preocupa, ¿qué memoria tenés? Me dicen acá. Sí, estoy viejo, Edgardo, ¿qué querés? No sé lo que comí anoche, querés que me acuerde de la revistita. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que va a llegar un momento, y yo no tengo dudas de eso, y creo que cada vez estamos más cerca, en que vamos a tener que tomar una decisión si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer las leyes. No estoy llamando a pasar los semáforos en rojo, no estoy diciendo transgredamos, estoy diciendo va a haber leyes que incluso van a estar fuera de la Constitución, como el aborto hoy, por ejemplo, o el matrimonio. A ver, te pongo un ejemplo muy simple. Hoy el matrimonio igualitario es una ley. ¿Qué pasa si viene una pareja homosexual y exige a un pastor que lo case porque legalmente tiene el derecho a ser casado? Esa es la pregunta que yo haría. ¿Ese pastor los casaría para no tener problema con la justicia o iría preso? Entonces, va a llegar un momento donde nosotros vamos a tener que estar preparados a ser radicales en nuestra posición. Y yo digo, sentar precedentes y tomar una decisión de qué lado estoy. Yo ayer hablé con los líderes de mi congregación justamente y les dije, miren, yo quiero que ustedes sepan muy claro que yo tengo una postura muy clara con respecto a todo esto. Yo estoy de este lado, no estoy en el medio. No estoy viendo a dónde voy. Yo estoy de este lado de la verdad. Esto es lo que creo. Si alguno no está de acuerdo, quiere dar un paso al costado, están en libertad. Pero esta es mi postura y es la postura que va a tomar, que tiene nuestra congregación. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Que haya un divisor de agua y decir, bueno, yo estoy de este lado y yo estoy de este otro. En algún día sabremos quién tenía razón y quién no, pero me parece que es un momento para
para definirse, de definición, creo que esa es la expresión, un momento de definición espiritual. Si yo soy de los trastornados que creen que la vida es eterna, que todavía creen en que Jesús vino a salvarnos no para que tengamos el auto 0 kilómetros, sino para que vivamos en eternidad con Él, si soy de los que todavía creen que es más importante servir a Dios que servirse a sí mismo, o si soy de los supermodernos que creen en que un buen cristiano es el ejecutivo exitoso, cosa que también creo, por supuesto, ¿no? Totalmente. Pero es solo eso, es solo el que tiene el buen auto, solo el que, viste que hoy se usa mucho que a los púlpitos solo suben a los flaquitos y lindo, por eso a mí no me invita a predicar nadie. Hace años que no tengo invitaciones, claro, ni flaquito ni lindo, pero viste que hay mucho de lo estético y hay como que hay dos elementos, ¿no? Vuelvo a repetir, no estoy en contra de lo estético, no estoy en contra del éxito. Trabajé en marketing, mi especialidad es gestión empresarial, imagínate que yo hablando de esto, pero creo que si nos olvidamos y si descuidamos el aspecto espiritual, el aspecto de eternidad, estamos al horno realmente. Totalmente, y me gustaría meter un bocadillo con respecto a lo que dijo al pasar con esta idea de la sujeción al gobierno, ¿no? Esto también me parece que hay veces de que tenemos ideas que, desde mi opinión personal, humilde, creo de que están mal interpretadas, ¿no? Porque, claro, la Biblia es explícita cuando el apóstol Pablo manda, y el apóstol Pedro, si yo no me equivoco y si hay alguno más, pero en 5 oportunidades, mandan en el Nuevo Testamento a sujetarse a las autoridades. Esto es claro, esto es bíblico y esto es explícito. La pregunta es, ¿en qué contexto es dicho? ¿Se entiende? Porque recordemos de que si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, está inspirada por medio del Espíritu Santo, la Biblia no puede contener contradicciones con respecto al menos del mensaje que Dios quiere compartir a los hombres. La pregunta es, ¿por qué en otras oportunidades el mismo Dios avaló de que el pueblo no se sujetase a las autoridades? Recordemos algunos casos. Recordemos el mismo caso de los apóstoles, si yo no me equivoco, y perdón porque la memoria me falla con respecto a los capítulos y versículos, pero en el capítulo, si no me equivoco, 4, 5, Pedro y Juan, junto con los 12, ¿no es cierto?, se levantan con las autoridades del Sanedrín, ¿se entiende? O sea, en el contexto del siglo I, luego del Sanedrín, estaba el sumo sacerdote y ahí el procurador romano, pero el Sanedrín era, en materia legal, era la autoridad de Israel. Le dijo, muchachos, o sea, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres, ustedes júzguenlo por ustedes mismos. No solamente en ese caso, en el caso de Éxodo, las parteras, cuando el faraón les dice, maten a todos los hombres que nazcan, y las parteras vieron de que esto no era correcto y empezaron a esconder a los niños, dice de que el mismo Dios las prosperó por haber ido en contra de la autoridad. ¿Se entiende? También tenemos el caso de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego. Tenemos mucho, la muerte de los macabeos, que eso no está en nuestra Biblia, pero sabemos que es parte de la historia. Entonces, hay muchos casos que dado el contexto, el pueblo de Dios hizo lo contrario a estas órdenes explícitas, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Porque la Biblia se contradice? No, porque tenemos que analizar el contexto en el que se las dice. Y usted dijo un claro ejemplo. Yo trabajé durante 10 años en registro civil y había veces de que venían parejas homosexuales y yo era el que casaba. Y yo le dije a mi jefe o a mi jefa, porque iban variando, les dije, mirá, o sea, yo soy cristiano y yo tengo estas convicciones. Yo homosexuales no caso. Si lo querés elevar, porque tranquilamente lo podrían haber elevado y a mí me podrían haber armado una causa. Si lo querés elevar, mirá, me va a joder porque es mi laburo. Pero si vos me das a elegir, mis convicciones son primeras. O sea, las convicciones son demostradas en situaciones de riesgo, en situaciones donde la vida nos pone entre la espada y la pared. Cuando es todo muy lindo, muy tranquilo, como nos hemos acostumbrado a vivir el cristianismo en Occidente, todos de la boca para afuera somos cristianos, alabamos a Dios y demás. La cuestión es cuando nosotros somos presionados. Ahora, ahí es en donde viene la pregunta. Cuando somos presionados, ¿nuestras convicciones se mantienen o transamos? ¿Se entiende? Entonces, nada, es algo que nos ayuda a reflexionar y por último decirle, a lo largo de la historia hemos visto de que las persecuciones no han destruido el cristianismo, sino que lo han purificado.
han hecho de los cristianos aún mejores. Entonces, para nada estoy generando una apología de la persecución. Yo soy la primera persona que no le gustaría atravesar por una persecución porque, como lo decía ayer, nosotros somos muy gallitos muchas veces hablando a través de una cámara, hablando de mí, ¿no es cierto? Y después, cuando llega el caso, yo no puedo decir y escupir para arriba diciendo, yo me la banco. La verdad es que no sé cuál va a ser mi reacción llegado ese momento. Pero sí lo que tengo que ser consciente hoy es de que tengo que alinearme con Dios, porque si en algún momento Dios permite de que pase algo por el estilo, que Dios me guarde de no negarlo ni de transar mis convicciones por temores personales. Un gusto, Santiago, realmente hay tanto para hablar, tendríamos que seguir hasta las 12 del mediodía, pero me van a matar y tengo que hacer mil cosas también. Animar a la gente que nos ha escuchado a vivir de acuerdo a sus convicciones, a fortalecerse en Dios, a no negar la fe, a estar preparados para cuando tengan que pararse firme en su postura. Orar para que esto no suceda, orar para que, como dice el Señor, oren para que vuestra huida no sea en invierno, no, oren para que no la pasen mal. O sea, totalmente. Orar para que, ay, Señor, yo quiero ser un mártir de la fe. El que ora así, bueno, lo felicito. Yo la verdad que no tengo tanto valor, ¿viste? Pero de verdad no soy tan valiente. Pero sí tener la capacidad de que el día de mañana, si necesitamos presentar defensa de nuestra fe, saber que Dios va a estar con nosotros, que Él va a poner esa palabra en nuestra boca. Santiago, te pido un último pedido, y es que hagas una oración por todos nuestros oyentes. Tú sabes que hay personas que sintonizan, que conectan con nuestra transmisión, la gran mayoría comparten nuestra fe, pero hay muchos que no, hay católicos, hay personas incluso que no tienen una fe, una convicción todavía definida, pero nos acompañan, así que, y siempre ellos saben que nosotros terminamos haciendo una oración por ellos, así que hoy te lo pido que lo puedas hacer vos, ¿vale? Un placer, un honor, y bueno, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos las gracias primeramente por permitirnos, Dios, charlar, reflexionar sobre tu palabra, Dios, Qué grandioso es esto, Señor, de que tus verdades nosotros podamos observarlas y podamos reflexionar para poder crecer, Señor, espiritualmente y de alguna manera poder hacer tu voluntad, tratar de agradarte cada día más, Señor. Dios Todopoderoso, hoy te pedimos, Padre, para que nos guíes nuestros pasos, guíes nuestros pensamientos. Señor, que crees una coraza, Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón de tal manera que ninguna idea, Señor, de este mundo penetre, Padre, nuestra cabeza ni nuestro corazón, y solamente lo que rija, Padre, como una ley sea tu palabra, que nuestras convicciones, Dios, sean fundamentadas en tu palabra, que tu palabra sea nuestra columna vertebral, Dios, a la hora de tomar decisiones, de llegar a conclusiones, Padre. Vuelve, Señor, te pido, Padre, para aquellos que la han perdido, vuelve a generar esta hambre de tu palabra, de reflexionar, de pasar tiempo contigo. Dios Todopoderoso, también te pedimos, Padre, para aquellos que si están pasando por una situación difícil de enfermedad, de económica, Padre, porque sabemos de que estamos atravesando por una crisis en nuestro país y en muchos otros países. Te pedimos, Dios, de que por sobre todas las cosas la fe no mengue, que la fortaleza de tu Espíritu, Dios, los levante día a día, Dios, y que la esperanza del Evangelio, Señor, jamás se pierda, que tu presencia los acompañe, Señor, y que la convicción nunca se pierda. Dios Todopoderoso, también te pido por aquellos que nos están mirando y que quizás todavía no han tomado la decisión de rendir su corazón a ti. Te pido, Señor, de que sea tu Espíritu Santo, usando cada uno de sus instrumentos, Padre, cada una de las situaciones para llevarlos a ti, Dios. Muéstrales tu amor, muéstrales tu misericordia y muéstrales tu gracia a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo, por estos espacios, y te pedimos, por sobre todas las cosas, sabiduría y prudencia para tu iglesia, Señor, para atravesar estos tiempos, Dios, mostrando, Señor, un testimonio de ti al mundo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Nos estamos yendo mañana con la psicopedagoga Patricia Cáceres de Salta. Vamos a estar hablando de abuso, prevención, cuánto daño le está haciendo la ideología de género a los chicos en las escuelas.
y un montón de cosas más. Las voy a llevar a terreno pantanoso, seguramente a Patricia de allí de Salta. Me encanta complicarle la vida a la gente, así que bueno, mañana nos vemos. Santiago, de verdad, pero muchas gracias. No, por favor, fue un honor, yo lo disfruté y nada. Y nos debemos en algún momento, cuando pase esto, un café, una pizza, donde nos podamos reunir, Pastor. Un café posta, uno de verdad, no uno virtual. Muy bien, y a todos les digo, no se olviden, esta tarde a las 19 horas, como siempre, tenemos nuestro devocional, y ya que terminamos este café tan especial, a todos aquellos que quieran estudiar, nosotros tenemos abierto nuestro Instituto Bíblico, se pueden comunicar con nosotros y allí pueden estar estudiando la Biblia formalmente, que siempre es necesario poder avanzar en el conocimiento de las Escrituras. Santiago, muchas gracias a todos, nos despedimos, un fuerte abrazo para todos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.